Vale, salió el mensaje, así que perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar esta tercera clase y, como siempre, eh, lo que tenemos es eh, seguimos con la parte del módulo de la gestión interna de información de modelos y en la clase de hoy, tal y como hemos ido hablando a lo largo de las últimas sesiones, vamos a tener una primera parte que es la exposición de un caso práctico. En este caso, David Grisaleña de Visesa nos va a contar eh, cómo ellos están gestionando internamente la información, qué herramientas tienen para poder ayudar a los licitadores, tanto arquitectos como constructoras, con los diferentes documentos, plantillas, requisitos que tienen en marcha y cómo ellos reciben los modelos, los gestionan, etcétera. Y sobre todo, bueno, pues cuando he estado hablando con él antes de empezar todo esto, el hablar de buenas prácticas, ¿no? Porque es una de las partes más importantes que todos tenemos que ir afianzando en esta evolución constante que vamos teniendo, en el que muchas veces es prueba y error, pero bueno, también aquí tenemos la suerte de que Visesa ya es una entidad madura, que ya tiene un número de proyectos que han hecho en BIM que ya es razonable y que llevan ya varios años y que ya han hecho varias fases, con lo cual, bueno, pues ahí los comentarios que nos puedan ir dando siempre va a ser muy, muy interesantes desde ese punto de vista. Entonces, estamos luego, después de la parte de David Grisaleña, de Visesa, seguiremos con la parte de modelado básico y de la gestión de importación de datos a Revit, ¿no? Y estamos en esta parte en la que estamos hablando. Recordemos que dentro del flujo de trabajo de la ISO 19650, ya se ha producido todos los aspectos relacionados con la evaluación de necesidades internas del adjudicador, cliente, promotor, promotora, empresa de project, etcétera, ¿vale? Se ha hecho la petición de ofertas barra la licitación, se han presentado, se han analizado, se ha resuelto, se ha adjudicado y una vez que se ha realizado todo eso, ya ha empezado el plan de movilización de los recursos para poner en marcha el diseño, la construcción, la fase de operación y mantenimiento, la planificación, el alcance correspondiente que se haya decidido, bueno, o que sea motivo de este proceso, ¿no? En el que el adjudicatario pues tiene que cumplir con aquello que dijo en el plan de ejecución BIM de la oferta, que también llamamos el pre-BEP, el precontrato. Pues ahora ya todo eso se tiene que poner en marcha, ¿no? Poner a las personas, al BIM manager, poner el CDE o coordinarse con el entorno común de datos, desplegar la producción de información con el programa correspondiente, Autodesk Revit, Archicad, el programa que corresponda, y sobre todo empezar también a probar los métodos de compartir información, es decir, no esperar a que el proyecto avance 7, 8 meses, sino que ya en los primeros pasos del arranque del proyecto se tienen que hacer unas pruebas mínimas de configuración, de, oye, el entorno de datos está correcto, etcétera, el modelo básico sobre el que vamos a trabajar es este, comprobar versiones, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora bien, en este módulo en el que estamos, todavía nos centramos un poco más en la parte de la gestión básica de la producción de información desde el software Autodesk Revit, que es nuestro contexto para hablar de gestión de información. Y bueno, y eso continuaremos a lo largo de este módulo. Quería traeros esta foto porque es bastante importante, como siempre, el saber en qué punto estamos dentro del ciclo del desarrollo de la información. En este caso, estamos en la etapa preactivo, ¿no? La etapa, lo que ocurre antes de que el activo se ponga en marcha, de las viviendas, el edificio administrativo, el colegio, el hospital.
Y esa es lo que la ISO, recordemos, le llamaba la etapa de desarrollo de la información. Y luego ya viene la fase de operación y mantenimiento, en el cual ya tengo la puesta en marcha y el desarrollo de la información del activo. Así que nada, sin más, pues yo ya doy paso a David Grisaleña, ¿vale? Aquí teníamos un poco el contexto en el que estábamos hablando, ¿no? De alguna de las plantillas que utilizan. Pero bueno, nos lo va a contar ahora con más detalle David, así que nada, comparte tu pantalla. Ujú. Vale, muy bien. Bueno, eso es, ya estáis viendo mi pantalla, lo pongo en modo presentación y a ver, ahora sí. Vale, muy bien, pues nada, pues buenos días a todos y a todas y nada, muchas gracias a la gente de Berrilán y Boutique por contar conmigo para dar esta clase dentro de este módulo. Y bueno, os voy a contar un poquito cuál está siendo la experiencia de Visesa en cuanto al uso o la implantación de la metodología BIM. Intentaré encuadrarlo un poco en lo que estáis dando en este módulo 3. Como somos poquitos ahora aquí en directo, pues oye, os animo a que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier puntualización, ya sea desde la parte de Aichiver o de David o Albert, pues que me interrumpáis y lo comentamos si queréis hacerlo un poquito más dinámico. Sí, sí, no, Y tú tranquilo que lo haremos, ¿eh? Así lo hemos hecho perfecto. lo hicimos con Sergio, lo hicimos con Olga Meli de AMB, pero bueno, Ujú. es la dinámica habitual para que tú tampoco estés aquí 2 horas, Eh, sino, bueno, de hecho 2 horas, me refiero, el rato que estemos, sí, pues eso, que haya un poquito más de interacción. eso es perfecto. Además, eso, interrumpirme sin problemas porque pues cuanto más lo hagamos de manera dialogada, pues más entretenido para todos, imagino. Vale, pues me voy a remontar un poco, solo un poco, 1800 años, más o menos, 2000 años, porque básicamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de BIM o de digitalización, que sería un poco donde se engloba la parte de la metodología BIM, en el fondo estamos hablando de un cambio de paradigma respecto a cómo hemos construido, pues básicamente los últimos más de 2000 años, ¿no? Y podemos comparar estos dos proyectos. Este proyecto, uno es el Panteón de Agripa en Roma, otro es la Filarmónica de Berlín en Alemania, y son dos proyectos que tienen cosas en común, ¿no? Los dos son unos templos, ¿no? El principio es un templo para los dioses, el primero, y el segundo es un templo de la música o de la cultura. Los dos tienen un diseño que ha sido innovador en su momento y que ha quedado como un hito de la arquitectura. Los dos tienen una parte central en la que digamos que está centrada toda la atención de la obra o del proyecto y tienen, como digo, muchas similitudes. Uno es del siglo 126, o sea, del siglo 126, el otro es perdón, del año 126, el otro es del año 1963, uno en Roma y otro en la Alemania en la que todavía estaba el muro de Berlín, por situar un poco contextualmente. Y básicamente aquí hubo una licitación en cada uno de los casos, que puede ser que en la que había un promotor. En el primer caso el promotor era el emperador romano. En otro caso era el gobierno alemán, y en los adjudicatarios, pues en el primer caso fue Apolodoro de Damasco y en el segundo Bernard Hans Henry Sauron. En este caso, en los dos casos hubo un proyecto, hubo un diseño, hubo un adjudicador y un adjudicatario. En los dos casos habría seguramente unos diseños iniciales que fueron discutidos, hubo un trabajo colaborativo. En los dos casos hubo un presupuesto, hubo unos materiales que se utilizaron que en ambos casos, o unas técnicas que en ambos casos fueron pioneras en su época. Y seguro que en ambos casos hubo pues problemas y hubo retrasos o retrabajos o hubo roces entre el equipo que colaboraba, porque no obstante, pues Apolodoro creo que discutió varias decisiones con el emperador y acabó siendo desterrado y posteriormente ejecutado, o sea que así se las gastaban en aquella época. Pero a lo que voy es que básicamente, con una diferencia de 1837 años entre uno y otro,
la forma de proceder ha sido muy similar, con sus diferencias tecnológicas, evidentemente, pero lo que es a nivel de metodología o de cómo se hacían las cosas, pues tampoco han cambiado mucho. Entonces yo creo que ahora nos encontramos en un momento en el que ahora sí que sí, después de 2000 años de hacer las cosas relativamente parecidos, salvando las distancias, sí que estamos en un momento que la digitalización, yo creo que es un punto de inflexión absoluto en el sector, y que el cambio de paradigma ahora mismo es total. El cambio de paradigma ahora incluye la digitalización, que viene a ser la implantación de la metodología BIM, la industrialización también, que es una parte tecnológica que entra de lleno en cambiar el paradigma de la construcción, y también la aplicación de la inteligencia artificial, bueno, pues que en los últimos 2 años básicamente vemos que cómo se está implantando en muchos de los procesos, y que probablemente el potencial que tiene para cambiar el paradigma es fuerte. Entonces, yo no he vivido el cambio, digamos, del Parallax al AutoCAD, que fue ese primer paso de digitalización, ¿no? De pasar de dibujar con el Rotring a dibujar con el ratón, pero imagino, o sea, casi estoy por pensar que aquel cambio de paradigma fue incluso más difícil de lo que tendría que ser ahora, que estamos ya digitalizados, entre comillas, con el CAD, pasar a una metodología BIM. Entonces, aquí estamos en este punto de cambio de paradigma, y cómo lo estamos afrontando en Visesa. Bueno, pues la misión de Visesa ya sabéis que es el desarrollo de la política territorial de vivienda, o sea, somos la herramienta que tiene que materializar la política de vivienda del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, siempre con una coordinación absoluta entre Gobierno vasco, Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, Visesa y Alokabide, que al final es el gestor de todo el parque de viviendas, y desde hace años, nuestro único cliente. Todas las promociones que nosotros hacemos son para que las gestione Alokabide. Y entonces hay una serie de documentos que han ido guiando cómo nosotros tenemos que desarrollar esa política de vivienda, cómo tenemos que materializar ese derecho a la vivienda. Por un lado está el plan director del 2018-2020, donde ya empieza a hablar de avanzar en innovación en materia de vivienda. El siguiente plan del 21 al 23 ya incluye los conceptos de industrialización y digitalización. Y en este último plan director de vivienda ya hay una acción concreta que habla de fomentar la digitalización del sector mediante la sistematización de la metodología BIM en las promociones de vivienda protegida, ¿no? Y a todo eso también hay que añadir el Pacto Social por la Vivienda, que ya nos habla de que tenemos que ser nosotros garantes de que ese sector de la construcción sea atractivo, competitivo e innovador. Entonces, bueno, pues ya veis, competitividad, aumentar la competitividad, aumentar la eficiencia, ser innovadores, digitalizar, industrializar, ¿vale? ¿Cómo hacemos todo esto? Pues esto tiene que ser a través de una transformación digital de nuestros procesos. Y esto tiene que ser a través de la metodología BIM, que es entre otras cosas, ¿no? Porque la digitalización va a incluir otras cosas, pero yo creo que la mayoría de esas cosas sobre transformación digital acaban confluyendo en la metodología BIM. ¿Para qué? Pues en nuestro caso, para ser más eficientes en el proceso de promoción, que es la parte que nos toca a nosotros del ciclo de vida del edificio. Para ganar una mayor eficiencia por parte de Alokabide también en la gestión, ¿no? Que en la parte de operación, mantenimiento y el final de ciclo de vida del edificio, esa gestión sea más eficiente gracias a que se estén utilizando tecnologías digitales y metodología BIM. Y finalmente, el objetivo último tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de vivienda social. Que al final no olvidemos que nosotros estamos aquí para materializar ese derecho a una vivienda digna. ¿Y esto cuál es el valor añadido que nos aplica o que nos otorga BIM en todas estas etapas del ciclo de vida del edificio? Pues al final es una mejor gestión de los recursos públicos, ¿no? Con los recursos públicos, que no olvidemos que es el dinero de todos, pues que hagamos la mejor gestión y la manera más eficiente para llegar a ese derecho a la vivienda, mediante, pues mejorando la planificación y el control de la promoción mediante las disciplinas 4D, que son las que tienen que ver con la planificación, la inclusión de la metodología Lean, que también entronca directamente con la metodología BIM, toda la parte de reducción de tiempos, de hacer menos retrabajos, ¿no? Ser más productivos y más eficientes, ¿no? Pues con el análisis de colisiones, por ejemplo, también es un uso BIM fundamental para que no haya retrabajos, para no encontrarnos con los problemas en obra, sino encontrarnos con los problemas cuando edifiquemos ese edificio de manera digital.
Luego, una parte de mejora de la calidad. Hablamos de calidad en cuanto a diseño, hablamos de calidad en cuanto a normativa, ¿no? Cumplimiento normativa, en cuanto a cumplimiento del decreto de habitabilidad. En fin, o sea, el edificio que construyamos digitalmente tiene que tener una calidad suficiente que tiene que verse reflejada en el edificio que construyamos físicamente. La parte de sostenibilidad mediante la disciplina del 6D, ¿no? Pues hacer análisis de soleamiento, hacer análisis, simulaciones energéticas para ver que ese edificio efectivamente, o si tenemos distintas alternativas de, imaginemos, de fachada o de envolvente, pues ver cuál de ellas es la que más nos conviene, ¿no? Analizar la huella de carbono de ese edificio para poder elegir entre las alternativas que tengan menor huella de carbono. Y luego, en esa parte del ciclo de vida que tiene que ver con el mantenimiento, pues esa gestión avanzada del activo, que los datos del BMS se integren con el modelo, que tenga niveles digitales de componentes, de sistemas, que ir al modelo y ver cuál es la instalación de aire en esta de la secta, tenemos que hacer un mantenimiento. ¿Vale? Y luego todo esto tiene que redundar en un ahorro de costes. ¿Y cómo hemos afrontado esto desde Visesa? Pues claro, ya veis que esto es un montón de información. La metodología BIM lo abarca dentro del proceso de promoción de vivienda prácticamente todo. Entonces, nosotros cuando llegamos a este punto, lo que hicimos fue este elefante que tenemos en la mesa, si nos lo queremos comer, vamos a tener que partirlo en trocitos y intentar empezar por cosas pequeñas y cosas muy bueno, muy básicas o muy específicas, mejor dicho, ¿no? Por una parte, empezamos haciendo un piloto con un entorno común de datos, eh, que luego veremos y os mostraré un poquito una promoción en el entorno común de datos para que veáis un poco lo que estamos haciendo. Y luego, eso un poco a nivel de el modo de funcionamiento interno, pero a nivel, digamos, de hacia afuera, hacia los licitadores, las personas o las empresas que tienen que licitar para trabajar con nosotros, tanto en el diseño como en la construcción de esas promociones, pues desarrollamos algunos documentos, ¿no? En este caso, además, lo hicimos con la colaboración de Berryland, que nos estuvo apoyando durante los primeros años y dijimos lo que básicamente son el pedir nosotros a los licitantes en cuanto a metodología BIM, y luego hay otro documento que es el BEP, que es el plan de ejecución BIM, que de lo que trata es de esos requisitos que les hemos pedido en el EIR, cómo se van a llevar a cabo de manera específica y de manera concreta a lo largo del proceso de promoción. Básicamente esos dos documentos son pues, los pilares del inicio de una implantación de metodología BIM. Y luego aparte hay un anexo, bueno, un documento, una serie de documentos que es la plantilla, o lo que le llamamos nosotros el kit para direcciones facultativas, que lo que contiene es una plantilla con una serie de ejemplos, ejemplos que van desde cómo exportar el modelo de una manera adecuada, hay ejemplos de cómo tienen que presentarnos los planos, de qué tipo específicamente a nivel de dibujo, cómo tienen que estar dibujados esos planos, qué aspecto tienen que tener, qué tablas tienen que incluir. Hay una serie de propiedades que deben incluir los modelos que se hagan en el software de autoría que sea, en Revit o el que sea. Entonces hay una serie de indicaciones, ¿no? Y todo esto es información que nosotros de puertas para afuera tenemos que aportar a las empresas que estén licitando por llevarse ese diseño o esa obra, para que ellos puedan saber cómo tienen que trabajar con nosotros. Y ahora voy a poner un vídeo muy breve, dura 2 minutitos, pero yo creo que resumía bastante bien pues el momento en el que estábamos en Visesa en los últimos años. A ver, lo voy a poner a pantalla completa. Visesa es la sociedad pública de vivienda adscrita al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. Por tanto, somos el principal promotor de vivienda pública en el País Vasco, ¿no? En el 2017
definimos en coordinación con Alokabide y con la Dirección de Vivienda un plan de implantación BIM para de forma progresiva ir definiendo los diferentes pasos que debiéramos dar en la organización. El objetivo es que toda la información desde las etapas iniciales del proyecto, lo que es la obra, la etapa de postventa, toda la información esté en ese gemelo digital con toda la trazabilidad de todos los componentes para que, sobre todo, la etapa de gestión y uso del edificio, que es para la etapa fundamental, para la que estamos todos aquí, ¿no?, trabajando de forma colaborativa, pues sea lo más eficiente posible. La metodología BIM se está implantando poco a poco, al inicio de una manera un poco tímida, pero ahora ha cogido mucha velocidad en el sector. La Comisión BIM Euskadi lo que ha permitido es tener puntos de referencia para estar todos, digamos, orientados o todos enfocados en el mismo sentido. Hemos incorporado en todos los edificios BMS, que son sistemas de monitorización, de tal manera que se van incorporando sensores que miden los diferentes parámetros que se comunican con ese gemelo digital, y esto permite, en la etapa de operación y gestión, optimizar mucho los recursos. Hay que buscar ese equilibrio, exigir y hacer que la metodología BIM se extienda a todo el sector, un sector con una forma tradicional de trabajar, y hay que buscar ese equilibrio entre la exigencia y la madurez del sector. Nosotros estamos traccionando de alguna manera como administración y vemos el grado de madurez BIM en los diferentes agentes es variopinto. De hecho, este proyecto en el que estamos, que es de 152 viviendas de alquiler, bueno, pues no nació con un objetivo BIM, pero ya el equipo de arquitectos decidió trabajarlo de esta manera. Nosotros nos sumamos al carro y nos pareció fundamental. Los arquitectos sí que están, la mayoría o muchos de ellos, en un nivel de madurez bastante avanzado. Las empresas constructoras también están entrando. Quizás los proveedores o los gremios están en un segundo plano, pero a futuro este es el trabajo colaborativo, es lo importante, porque nos va a permitir a todos optimizar recursos, a todos los agentes. Muy bien. Bueno, pues quería poneros el vídeo porque yo creo que resumía bastante bien el, el momento en el que estábamos cuando se grabó y en el momento en el que estamos ahora también. Y dice varias cosas interesantes. Por un lado, que en 2017 empezamos un poco a dar pasos en este sentido. Y sí que es verdad que en Visesa hicimos un primer diagnóstico y una primera hoja de ruta de cómo desplegar la metodología BIM allá por 2017, pero claro, estamos hablando de hace casi 10 años, ahora ya estamos en 2026, 9 años han pasado desde entonces. Eh, y es verdad que tanto nosotros como el sector todavía no teníamos una madurez que nos permitiera llevar eso adelante pues, con la velocidad que necesitábamos, y es verdad que nos faltó un poquito de impulso o de madurez, diría yo. Luego, al cabo como de año y medio, una cosa así, ya más bien en el 18 avanzado, sí que empezamos a trabajarlo ya de manera más específica. Y bueno, y poco a poco, pues hoy día, por ejemplo, pues ya hace un par de años por lo menos que licitamos todas las promociones con un anexo de requisitos BIM, con ese EIR que hemos visto o que hemos comentado antes, en el que ya pedimos una serie de cosas. Nuestra intención es, en primer lugar, pues conseguir todos los valores añadidos que hemos comentado al principio, pero sobre todo también tirar del sector, ¿no? Y de hacer un poquito de tractores de ese sector para que poco a poco vayan entrando en metodología BIM, que como comentaba Nerea, que es la responsable del área técnica en el vídeo, efectivamente eh, hay digamos, una disparidad en cuanto a la madurez en muchas de las empresas. Todos los que trabajan con nosotros ya tienen que trabajar en BIM. Entonces, bueno, pues esas direcciones facultativas sí que estamos viendo que tienen una madurez bastante avanzada. Nosotros mismos vamos progresando en esa madurez BIM, vamos pidiendo cada vez más cosas y porque, claro, no solo tenemos que pedir una serie de cosas, sino que tenemos que ser capaces nosotros de ver que efectivamente esas cosas nos están aportando un valor añadido a la hora de promover la vivienda. Y luego, por ejemplo, también hablaba Nerea que en el caso de los gremios o el caso de las constructoras, bueno, pues poco a poco ya van ganando también madurez desde que publicamos este vídeo hasta ahora, así que estamos viendo que hay pasos en ese sentido. Y bueno, al final
Otra cosa que ha comentado Nerea es que este proyecto que hemos visto en el vídeo de las 152 viviendas aquí en Vitoria, en Salburúa, no nació como un proyecto BIM, sino que luego se vio que podía ser interesante aplicar la metodología BIM para ver las potencialidades que nos aportaba. Y eso ha sucedido en varios casos, porque claro, nosotros lo que no podemos hacer es parar ahora de repente 2 años, digamos, ¿no? Ponernos a hacer, sacar el EIR, el BEP y tenerlo todo clarísimo y ya después de 2 años volvemos a construir vivienda y que todo sea en BIM, ¿no? Sino que todas las promociones que tenemos, que están en muy diferente estado de avance, pues vamos a ir incorporando BIM en la medida en la que se pueda. En las que empecemos de cero, evidentemente, empieza con BIM desde el principio. Pero hay otras que empiezan de manera tradicional y vamos implantando lo que entendemos que puede ser útil para esa promoción, ¿no? Un modelo BIM, pues igual en proyecto no se ha diseñado en BIM, pero luego a la hora del proyecto de ejecución sí que se ejecuta ese modelo BIM para ir construyendo digitalmente a la par que construimos en la realidad, ir sacándole un poquito de partido a la metodología. Y ahora mismo, pues ahora mismo, como os decía, tenemos casi todos los proyectos que están en marcha tienen modelo BIM. Muchos de ellos, los que no tienen modelo BIM, son ya proyectos o promociones que están o bien recién terminadas o están a punto de terminar, que empezaron evidentemente con los plazos que llevan un proceso de promoción, pues pueden pasar 4 años perfectamente desde que empiezan hasta que terminan. Pues algunos que empezaron hace 4 años todavía no teníamos esas exigencias en el EIR. eh, y sin embargo, algunos sí que nos han aportado el modelo como mejora, porque han entendido o porque han empezado ya a trabajar en BIM y entonces a ellos también les resultaba adecuado. Estos son algunos ejemplos de proyectos en los que tenemos modelos BIM. Algunos están terminados, por ejemplo, Zorrozaurre, Sopela, Baracaldo, Amurrio están terminados y el de Vitoria, Ortuella, por ejemplo, está ahora en ejecución. O sea que, como digo, vamos implantando BIM en las promociones un poco a medida que vamos avanzando con ellas y que va avanzando nuestra madurez. De los documentos que comentaba antes, pues estaba el EIR y el BEP, que estos son los fundamentales, sobre todo de cara a la relación con las empresas que trabajan con nosotros. Por un lado, en el EIR que se publica en la licitación para que ellos sepan exactamente qué les vamos a pedir en cuanto a metodología BIM y por otro lado, una vez que ya firmamos contrato con esas empresas que van a desarrollar o bien el diseño o bien la ejecución de la obra o ambas cosas, lo que hacemos es eh, em, concretar todo ese EIR en un plan de ejecución BIM. ¿Vale? Ese plan, nosotros lo que recomendamos siempre a los equipos es que no se tire una línea, no se dibuje nada, hasta que ese plan de ejecución BIM no esté firmado. Y lo que hacemos es pasarles una plantilla de plan de ejecución BIM, donde nosotros ya les indicamos más o menos cómo entendemos que tendrían que ejecutarse los usos BIM que les estamos pidiendo en el EIR, y los equipos lo que hacen es revisar ese BEP y plantearnos ellos cómo lo ven y llegamos a un acuerdo, ¿no? Igual pueden decir simplemente, vale, estamos de acuerdo con lo que nos habéis propuesto vosotros desde Visesa y lo vamos a ejecutar de esa manera, o pueden proponernos cosas, ¿no? Pueden proponernos, hay cosas que sí que van a ser fijas, ¿no? Por ejemplo, que el entorno común de datos va a ser el nuestro. Esto es por un tema también de control de la información, de tener la propiedad de la información y que esté en nuestros sistemas y que utilicen el- la plataforma que nosotros hemos licitado y con la que estamos trabajando, que es ACC de Autodesk. Entonces eso, pues digamos que lo imponemos o lo dejamos ya escrito en el web, sin perjuicio de que ellos puedan utilizar otro CDE de manera interna para trabajar entre ellos y que luego lo que nos vuelquen a nosotros en ACC sea la información de las entregas en los hitos que les propongamos. Pero bueno, ellos pueden proponernos, muchas veces en las licitaciones, los equipos nos proponen mejoras en cuanto a BIM, ¿no? Igual nosotros no pedimos per se un estudio de soleamiento que tenga una simulación y que yo pueda ver en el modelo cómo sería el soleamiento en determinadas épocas del año, y sin embargo igual ellos nos lo pueden proponer como una mejora, como una sobreprestación, y nosotros entonces en este BEP no solo tienen que plasmar cómo van a ejecutar lo que nosotros le pedimos en el EIR, sino también aquellas sobreprestaciones que nos ofrezcan, tendrán que plasmarlas en el BEP, cómo las van a ejecutar. En el momento que se acuerda el BEP,
ya podemos empezar a trabajar, porque ya sabemos cómo vamos a trabajar y ellos saben lo que les vamos a pedir y nosotros sabemos lo que les vamos a poder exigir. En cualquier caso, el BEP, que sí que tiene un cierto tono contractual en cuanto a que es un acuerdo que llegamos y que firmamos entre los equipos y Visesa, no está escrito en piedra. O sea, puede haber unas actualizaciones del BEP o puede haber cosas que vayan saliendo durante el proceso de promoción que se vayan añadiendo o se vayan modificando. Ahí tenemos que tener la suficiente, bueno, al final es un entorno colaborativo, es un trabajo colaborativo, entonces hay que tener la suficiente flexibilidad o la suficiente adaptación al resto de agentes para que esto vaya para adelante. En cuanto a, en cuanto a ley R, por ejemplo, al final tampoco es muy exigente, sobre todo es digamos que un documento de básicos, que establece lo básico. Al final los usos BIM que estamos pidiendo, en la mayoría de los casos, no son muy complicados ni van mucho más allá, pues hablan de la calidad del diseño, ¿no? Pues al final tú me tienes que presentar un modelo, yo de ese modelo tendré que poder obtener el presupuesto, los planos, las tablas de superficies, o sea, toda la documentación tiene que ser coherente, tiene que haber una calidad en el diseño. Y esto consiste en que el modelo pues esté bien, geométricamente bien y que tenga los suficientes datos o los datos que nosotros hemos solicitado, que haya coordinación entre las disciplinas, pues que la disciplina de instalaciones y la disciplina de estructura y la disciplina de arquitectura estén correctamente coordinadas, que haya una detección de interferencias, ¿no? Pues me tendrán que presentar un informe de interferencias en el que me digan, pues existen estos problemas y se van a solucionar de esta manera, ¿no? Luego hay una parte del CDE, del entorno común de datos, pues que a través del entorno común de datos se van a gestionar las incidencias y algunas comunicaciones, se va a hacer un seguimiento de tareas o de aprobación de documentos, se va a tener una serie de permisos que son los que establecen quién accede a qué información. Y sobre todo, pues de lo que se trata es de tener una transparencia y una trazabilidad en cuanto a las entregas, ¿no? Hay una serie de hitos en los que tienen que entregar el proyecto básico revisión 00, revisión 01, pues en esos hitos me tendrán que hacer unas entregas a través del CDE. Esto, lo que tratamos es que con esto que haya una trazabilidad, que sea todo transparente, que haya menos correos entre equipos, porque ya se traza la documentación perfectamente a través del CDE, que no haya WeTransfers ni archivos zip enviados a través de Google Drive o OneDrive o cualquier otro sistema, ¿no? Porque para eso tenemos la plataforma. Las mediciones del presupuesto, pues estamos solicitando un mínimo del 70% del importe que esté vinculado a elementos del modelo y lo mismo con las certificaciones. ¿Vale? O sea que al final, digamos que son los mínimos. Luego a partir de ahí podemos ir hacia algo más. Aquí se me ocurre una pregunta de cuando estuvimos analizando esto con Olga Meliz. Por ejemplo, en la parte de documentos, ¿no? Los planos que salen del modelo, ¿estáis trabajando con algún mecanismo para que quede claro que ese documento sale del modelo? Vamos, de hecho, creo que Olga citaba en área metropolitana de Barcelona que debería existir una nota diciendo este plano sale del modelo o no sale del modelo o al revés. Es decir, por defecto todos los planos salen del modelo y aquellos que no, pues que aparezca una nota de este plano es un documento 2D complementario, etcétera, para discriminar o garantizar o trazar ese escenario, ¿no? Porque al Ujú, final tú dices que los planos salen del modelo, pero a ti te entregan PDFs y a veces no sabes si salen de un sitio u otro. Bueno, te digo, te entregan el PDF, te entregan el modelo, ujú, pero tú no vas a ir a investigar si este plano ha salido o viene tal, ¿no? Sino que debería de haber algo, una marca o una nota o un escrito que dice, oye, este documento, yo como arquitecto redactor de este proyecto, pues te garantizo y te firmo que esto viene del modelo, ¿no? Te pongo esa nota de responsabilidad. ujú. Ahí Ya, estáis. no lo estamos haciendo en este momento, pero la verdad que es interesante la observación que haces porque puede haber cosas que efectivamente eh, pues no estén en el modelo, o quizá un detalle constructivo muy específico de una cosa muy particular que no se ha modelado porque es una cosa como demasiado detallada, pero que igual se incluye en un plano
para que tenga clara la gente cómo es el detalle constructivo, no sé, ese tipo de cosas, la verdad que sí, puede ser interesante. Yo creo que, bueno, la propia tecnología nos irá dando herramientas para que todo esto sea mucho más sencillo y que hay una marca, un QR, un algo que tú cuando lo escaneas te da una verificación. Te dice, no, no, sí, sí, esto viene del modelo, tal, no sé qué. Hay muchos QRs de cuando, por ejemplo, en Dalux eso es muy sencillo, Ujú. ¿no? Porque al final tienes una bidireccionalidad casi entre 2D, 3D y entonces es muy fácil en la aplicación el saber que existe esa correspondencia, ¿no? Pero creo que es, como siempre, ¿no? Hemos pasado el debate del modelado y no sé cuántos, y ahora estamos más centrados en el dato, en la responsabilidad. Y lo que Ujú. estamos hablando es de la gobernanza del dato, ¿no? Es decir, oye, quiero tener la garantía de que este dato es el correcto y que no vaya a haber ningún problema. Entonces, creo que es un debate que tenemos que trabajar entre todas las partes para que eso se materialice con un requisito concreto. Sí, de hecho, esto que comentas es, yo estoy haciendo mucho hincapié últimamente con los compañeros. Normalmente tenemos una reunión de inicio de proyecto que incluye una parte de explicar un poco cómo vamos a trabajar concretamente en el CDE, en el entorno común de datos, y yo insisto mucho en que las personas que accedan al entorno común de datos no pueden acceder con info@estudioarquitectura.com. O sea, me tienen que dar el nombre y apellido, o sea, el correo personal, porque yo tengo que saber quién es el responsable de la información y sobre todo me tienen que decir quién es el BIM manager del equipo para que yo pueda hablar con la persona que es responsable de la calidad de la información, porque ellos tienen que hacer un chequeo previo, un autochequeo de calidad de la información para que cumpla con los parámetros que estamos pidiendo. Y si no cumplen, entonces yo tengo que ser capaz de hablar con alguien. Yo no puede ser que tenga que mandar un correo a info arroba porque no sé quién lo va a contestar. También desde los despachos de arquitectura suelen decir, claro, pero es que con esta cuenta accedemos varios y yo entiendo que a nivel de comodidad para ellos, pues yo hago el diseño, pero la otra persona, quien sea, me lo sube al CDE porque se maneja mejor o por lo que sea. Pues sí, lo entiendo, pero no puede ser la base de nuestro trabajo, ¿no? Tiene que haber una serie de personas, unos roles, unas funciones muy bien determinadas y que están recogidas en el web, que establece quién es el responsable de la información y de la calidad de la información. No solo una calidad, como decíamos, geométrica del modelo, sino una calidad del dato, ¿no? De quién me da este dato y de dónde viene este dato. La madurez del sector nos irá llevando poco a poco, pero lo importante es que por lo menos ya se empieza a hablar de esta forma en las obras y se habla del gestor de la información y hablaremos del responsable de ciberseguridad. Es decir, según también la propia norma ISO va avanzando, eh, en 2, 3 años estaremos hablando ya de, oye, en estas obras se está aplicando la parte de seguridad, la parte de estructuración, en fin, son 6 partes. Y de momento solo estamos trabajando en las 3 primeras, porque es Ujú, lo que, obviamente, tú no puedes implantar todo de golpe, ¿no? Entonces será algo natural el que vayamos hablando de todo esto poco a poco. ujú. Vale, muy bien. Y bueno, para seguir lo que quería hacer era directamente entrar en ACC y enseñaros un poco en este momento cómo nos estamos manejando porque creo que puede ser más interesante o más entretenido, ¿vale? Como decía, nosotros hicimos un piloto con una promoción en Baracaldo. Esa promoción, el piloto se hizo con Dalux porque en ese momento pues sondeamos un poco el mercado y Dalux nos ofreció la mejor solución económica y tecnológica en ese momento para hacer el piloto. Hicimos el piloto con Dalux, que es otro sistema, otra plataforma de entorno común de datos. Lo que pasa que luego, claro, nosotros en el momento que tuvimos que optar por una plataforma tecnológica, pues como somos administración pública, evidentemente tuvimos que sacar una licitación. Esa licitación se presentaron varios licitantes, entre ellos Dalux, pero finalmente pues ganó eh, por tema económico y por tema técnico, etcétera, pues ganó Autodesk. Entonces hemos implantado ACC de Autodesk y nos estamos manejando con ello como entorno común de datos. Es una herramienta, Dalux está muy bien también, no tengo una especial preferencia por uno u otro.
Autodesk sí que es verdad que es muy potente, incluye muchas cosas que no, creo que nos pueden aportar eh, pues más eficiencia en algunos procedimientos del día a día y estamos ahora un poco en eso. Lo que estamos trabajando ahora es, cada proyecto que licitamos tiene ya su espacio en ACC y en ese espacio hay una estructura de carpetas. Esa estructura de carpetas sigue un poco eh, la estructura de carpetas que nosotros tenemos en nuestro servidor o en nuestra, digamos, en nuestra casa, para que también el salto fuera más sencillo de dar para todos los compañeros y compañeras que trabajan en el diseño, o en la parte de arquitectura o en la parte de obra, ¿no? Que no hubiera una diferencia muy grande para que pudieran hacer el paralelismo muy fácil y que la resistencia a cambiar de sistema de trabajo fuera más sencilla. Está basado evidentemente en la ISO 19650. eh, y que sabéis que agrupa, tiene como cuatro estados del trabajo, que uno es el work in progress, otro está la parte de compartido, la parte de publicado, la parte de archivado. Y diréis, ya, pero yo aquí estoy viendo la estructura de carpetas y no veo que ponga work in progress, ni compartido, ni archivado. Nosotros lo que estamos planteando es, por ejemplo, la parte de work in progress, de momento, la tiene cada equipo en su casa. Ellos tendrán o su propio sistema de entorno común de datos, que podrá ser Autodesk, o podrá ser Dalux, o podrá ser Google Drive, o como ellos se organicen, o un SharePoint, como ellos se organicen y les vaya bien, a nosotros eso nos da igual. Ellos podrán trabajar como quieran, de manera secuencial, en la nube, de manera coordinada entre ellos. A nosotros eso no les ponemos ningún requisito en ese sentido, pero sí que hay una serie de entregas que nos tienen que hacer de los modelos, de los planos, de las memorias, y esas entregas nos las tienen que hacer en ACC, que sería la parte de eh, documentación compartida. Y luego habría una parte de documentación publicada, que sería pues la que está en esta carpeta en concreto. Se entiende que es la documentación que es válida a día de hoy y es que es la más actualizada, ¿no? Y para eso pues utilizamos una serie de herramientas como pueden ser los conjuntos o las carpetas, etcétera, etcétera. Lo más relevante o lo que supone donde está la mamía o el- la intríngulis de esta estructura de carpetas, pues es la carpeta 13, que aquí se llama proyecto, pero yo le llamo activo. De hecho, en la plantilla que tenemos, en los proyectos actuales, se llama activo, ¿no? Porque de lo que se trata van a ser aquellos documentos que tengan que ver con el activo, que en este caso es el edificio. Porque si no, yo creo que se puede entender mal, porque el proyecto, pues hay un proyecto básico, un proyecto de ejecución. Yo creo que ahí se pierde y que activo es una palabra más adecuada. Y tenemos una carpeta que es modelos, otra carpeta que es planos y documentos, que aquí estaría la memoria, bueno, los planos, estaría los presupuestos, o sea, todos los documentos, lo que sería el proyecto propiamente dicho. ¿Vale? Y veis que tiene un TIC, no sé si habéis trabajado con ACC o os lo han presentado a lo largo de los anteriores módulos, pero esto significa que tiene una norma de nomenclatura. Y esto también es básico en BIM. Necesitamos que los archivos se tengan unos nombres, una nomenclatura concreta que nos permita hacer una buena trazabilidad de todas las versiones. Es decir, en pura teoría, nosotros, eh, por ejemplo, si cogemos este archivo de aquí que veis, la A47, que es la promoción, ¿no? Álava, la promoción 47, que es un número correlativo, 3D arquitectura, esto significa que es un modelo, y luego un guión, edificio completo. Bueno, aquí en la última parte les dejamos algo más de libertad para que puedan escribir algo que sea más informativo, pero bueno, tampoco muchos caracteres, como podéis ver. ¿Esto de qué se trata? Que tú el día uno en el proyecto básico haces un modelo, el 3D de arquitectura, y me lo presentas ya con ese nombre, ¿no? El de estructura tendrá el nombre de 3D estructura y el de instalaciones el de instalaciones, ¿vale? Y ese nombre, digamos que se va a mantener estático durante idealmente toda la promoción, de forma que yo parto con la versión uno y cuando llego a entregar el edificio puede ser la versión 125, ¿vale? Pero que yo lo trazaré con los metadatos. A ver, no sé si lo podemos ver aquí. No se va a mostrar porque la pantalla aquí, a ver, es un poco pequeña. Aquí la versión, ¿veis? Pues aquí versión uno, versión 2. Aquí cuando llegue el final del proyecto tendrá una versión que será la que sea, pero yo voy a tener la trazabilidad en todo momento con el historial de versiones y puedo ver quién lo ha cargado, en qué fecha y qué.
qué tipo de... Luego podría comparar las versiones y ver qué cambios se han hecho, ¿no? Esto al final resulta muy cómodo, resulta transparente y nos da una trazabilidad completa de los cambios que estamos haciendo. Aparte de lo que serían los modelos, que bueno, podemos abrir uno, los solemos, los pedimos en IFC y también en formato nativo, fundamentalmente en formato nativo, eh, porque en un momento dado, cuando termine la promoción y ya el edificio pase a Alokabide, nos puede interesar tener el Revit para ir actualizando las diferentes versiones de Revit y hacer que no haya una obsolescencia muy grande en cuanto al modelo o en cuanto al software de autoría del modelo para poder hacer, en su caso, pues o cambios o poder hacer algún tipo de análisis de los datos. Pero bueno, en principio la filosofía es trabajar con IFC. ¿Vale? Y luego, pues aquí tenemos un montón de herramientas. Perdón, voy a volver a abrir el modelo. Bueno, aquí tenéis el modelo. Y lo que decíamos, que del modelo tienen que salir. Vaya, en este no hay, perdonad. Voy a abrir el nativo. Y en este, si no me equivoco, sí que estaban los planos, efectivamente. Vale, tenéis el modelo. Aquí tenemos los planos que podríamos ir revisando lo que necesitamos revisar. Y incluso tenemos una incidencia, porque también tenemos la herramienta de incidencias, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues hay una incidencia que hace referencia a las medianeras colindantes y patio de manzana. Pues aquí se ha detectado una incidencia, la persona que es responsable de este proyecto ha detectado una incidencia al revisar el modelo y los planos. Es una incidencia de arquitectura que tiene que ver con el diseño y se lo ha asignado a una persona en concreto, que es una persona del equipo de arquitectos que trabaja en este proyecto de I2G. eh, Le manda unos archivos adjuntos con unas capturas, un poco diciéndole lo que entiende que es lo que tiene que estar y lo que tiene que hacer. Y hay una serie de comentarios donde se explica un poco más qué es lo que se pretende con esta incidencia. A esto se le podría poner una fecha de vencimiento para que te resuelva la incidencia en una fecha concreta o puedes haber pactado eh, algo así como te voy haciendo incidencias y tú me las resuelves cada vez que actualices el modelo con la frecuencia que estimes oportuno que se habrá definido en el web, ¿no? Porque puede ser diferente. Quizá al principio, cuando estamos diseñando, necesitamos que se actualice semanalmente y luego en obra igual lo hacemos quincenalmente o igual en obra acordamos hacerlo con otra periodicidad. Bueno, eso estará establecido en el web, que como decíamos antes es lo que nos permite determinar cómo se van a hacer las cosas, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta muy interesante. Como veis, tenemos la parte de documentación, compartimos la documentación, ya no me mandas un WeTransfer, no me mandas un email, no, me lo subes aquí porque tú tienes una serie de permisos que te permiten, como BIM manager del equipo, subir esa documentación, me lo subes a la carpeta que te he dicho, que tiene una norma de nomenclatura, que no lo he dicho antes, pero he dicho lo que significa, pero no que la herramienta de norma de nomenclatura lo que hace es, en el momento que tú subes un documento que no está nombrado como yo te he pedido que lo nombres para mantener la trazabilidad, te va a saltar un error y te va a llevar a una herramienta para renombrarlo de la manera adecuada, ¿no? Todo eso al final estás poniendo un poco un embudo que ahora en este nivel de madurez que tenemos tanto nosotros como los equipos nos viene muy bien para que nadie se pase por alto el tema de la nomenclatura, porque yo creo que es una de las partes clave de la metodología BIM de cara a mantener esa trazabilidad. ¿Vale? Entonces tenemos la herramienta de carpetas que nos permite compartir, una herramienta de nomenclaturas que nos permite compartir la documentación con el nombre adecuado al que nos hemos comprometido en el web. Tenemos la herramienta de incidencias donde podemos ver pues, qué incidencias tenemos en el modelo y de esa manera podemos ir trazando los cambios, porque además yo puedo hacer, imaginaros que yo hago una serie de incidencias durante una semana, pido que se actualice el modelo en la reunión que haga para la revisión de ese trabajo, puedo trazar qué incidencias han sido resueltas y cuáles no, y puedo sacar un informe en el que recojo cómo se han resuelto las incidencias, en qué fecha, por qué persona y qué cambios se han propuesto, ¿no? O sea, al final la información que tenemos y la trazabilidad es muy, muy elevada. Hay otra serie de herramientas que no voy a entrar tampoco, pero bueno, que es la parte de formularios, ¿no? Pues
hay una serie de formularios o checklist o listas que utilizamos, sobre todo fundamentalmente en obra. Imaginaos que soy un técnico de prevención y voy a visitar la obra y yo tengo un checklist para determinar eh, si los EPIs están en su sitio y son los adecuados, si el hueco del ascensor está correctamente vallado para que no haya ningún incidente, si, no sé, todo tipo de, este tipo de cosas que hay que revisar eh, cada cierto tiempo, se puede hacer un formulario y de esa manera estamos digitalizando esa información que antes, pues igual quedaba en un informe, en un PDF, que lo interesante de todo esto es que una vez que está digitalizado y está en una plataforma como este entorno común de datos, yo puedo tener una capa de análisis de todas esas promociones y comparar el nivel de seguridad, imaginaos, a nivel de prevención, de todas las promociones en las que estoy trabajando. Eso lo puedo llevar a un cuadro de mando y ese cuadro de mando lo podemos revisar o lo pueden revisar las personas responsables para tomar decisiones. Oye, pues es que se está repitiendo mucho una determinada incidencia en cuanto a prevención, que la gente lleva el casco sin el barbiquejo. No sé, cualquier tontería, ¿no? Entonces puedo actuar. Tengo unos datos que han salido de esa herramienta y de ese procedimiento de recogida de datos que los he podido analizar y puedo tomar decisiones informadas, ¿no? Que es de lo que se trata. La gracia también de esto no es solo la trazabilidad, sino que nos permite toda esa información que hayamos digitalizado con estas herramientas en esa capa superior de todas las promociones nos puede aportar un montón de información. ¿Vale? Podemos gestionar también las reuniones a través de estas herramientas. Eh, Me permite, en una reunión, yo me puedo reunir en la caseta de obra en la que idealmente habrá una pantalla o un proyector o un sitio donde poder ver la pantalla del modelo digital, el modelo 3D, que eso es algo que también tenemos que cambiar en las casetas de obra, incluirlo en las licitaciones de obra, de que la caseta estará equipada con la suficiente tecnología para poder hacer las reuniones de manera coordinada con los modelos y de esa propia caseta con un ordenador o con una tablet o incluso con un móvil, yo puedo salir con la reunión hecha y con las tareas asignadas a cada persona, ¿no? Esa persona ya le ha llegado, antes de que salga yo de la obra, ya le ha llegado la tarea que tiene que realizar, cuándo la tiene que completar y en qué consiste, ¿no? O sea, yo creo que es en el momento en que esto se implanta y se comienza a hacer de una manera sistemática, yo creo que la agilización del trabajo es mucha y yo creo que aporta muchos beneficios. ¿Vale? Aquí también es un tema de cultura de las constructoras. Ujú. Hace poco, bueno, en final de año, en LinkedIn apareció una constructora de Valencia, creo que es Gurea, y Vicent, la persona que estaba ahí contando el proceso, hablaba del el punto BIM, ¿no? Mm. Algo Sí, lo vi. que Ujú. los que estamos muy en contacto con cultura, bueno, como si yo estuviera aquí todos los días en Estados Unidos, ¿no? Pero tengo amigos que trabajan en Estados Unidos y te cuentan cosas, con lo cual, bueno, hay cierto grado de innovación que se ve en grandes empresas de Estados Unidos, no está desarrollado, pero sí que lo vemos como algo habitual, ¿no? Pues que están construyendo un rascacielos y que cada X plantas hay un punto BIM o un punto o un punto técnico en el cual cualquier operario puede en un momento dado entrar a consultar cualquier tipo de información, ¿no? Eso choca en España con un problema sistémico de las obras, que es el tema de los robos, que todos conocemos muy bien y que lo hemos sufrido en nuestras propias obras de, oye, ¿y la pantalla dónde está? O sea, ¿la habéis llevado o no? Se la han llevado, ¿no? Ujú. La han robado. Entonces empieza a aparecer el ingenio y precisamente traigo a colación esto porque este punto BIM nacía de la seguridad, es decir, o sea, nacía de la necesidad de necesito esto en la obra, pero tengo un problema es que se me lo llevan. Bueno, pues habían inventado un sistema para que se estuviera mega anclado a la pared correspondiente o lo que sea durante los meses de ejecución de la obra, pero además que tenía varios sistemas antirrobo, el equipamiento técnico estaba muy escondido y, o sea, es decir, el que se lo tuviera que llevar tendría que estar horas desinstalando eso, con lo cual lo hacía ya muy complicado. Y además, digo, joder, pues enhorabuena a esta gente por presentar esto, solucionar un problema que necesitan, que es el acceso a la información en la obra, pero empezar
bueno, no sé si patente o lo que sea, un sistema pero se lo curraron, ¿eh? De hecho, hay un vídeo Ujú, en LinkedIn. Ahora, si hablas, voy a buscarlo para ponerlo porque ujú. creo que es interesante, en el que hablaban del proceso de fabricación, de montaje, de esto y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, no será raro que empecemos a ver puntos BIM, o llámalo como te dé la gana en las obras, de esta tipología, ¿no? Oye, al final no deja de ser un ordenador que está preconfigurado con ACC, con Dalux, con la herramienta que se esté utilizando de gestión de información en la obra, pero que ya, además de las tablets, claro, es que hay determinado tipo de información que no puedes ver en la tablet, o sea, por mucho zoom Ujú. que hagas, al final hay determinada precisión que necesitas de un equipo normal para poder teclear, tocar con el ratón, seleccionar más, de forma más detallada, ¿no? Sí, nosotros en este caso sí que hemos equipado a todos los responsables de obra con una tablet en la que llevan instalado ACC y entonces les permite, sí que es verdad que puede agilizar bastante el tema de vas por la obra haciendo el clásico repaso de la obra, ves algo que es necesario modificar en el modelo o resolver una incidencia, pues le haces una foto, pones una incidencia allí mismo directamente y para cuando llegas a la caseta de obra, ni siquiera para cuando sales de la obra, sino para cuando llegas a la caseta de obra a hacer la reunión de repaso, ya tienes establecidas una serie de incidencias, ¿no? Yo creo que es fácil, es intuitivo, puede ser una tableta, puede ser un móvil. Yo creo que ese tipo de cosas, una vez que se sistematicen y que la gente ya lo coja como hábito, yo creo que aportan mucha agilidad a la obra, que también es lo que estamos buscando, porque nosotros estamos buscando que nos aporte valores añadidos en la parte de diseño, que son evidentes, pero también en la parte de obra. Y estamos ahora un poco en ese trabajo. Bueno, Eh, y me la sí. has dejado votando. Pero claro, este activo se lo tienes que entregar a alguien, que en la mayoría de los casos es Alokabide. No sé si existen otras entidades a las que le tengas que entregar, algún ayuntamiento concreto en el que lo gestionan ellos o lo que sea. Y es una fase en la que para nosotros, digo, hablo ya en representación de los alumnos, es interesante porque hay personas que se dedican a la operación y mantenimiento, Ujú. y ya estamos hablando de que vosotros recibiréis ese modelo de entidades durante la obra, la constructora, el arquitecto, Visesa, la entidad correspondiente en el sitio correspondiente. Y bueno, entiendo que ya habéis empezado alguno de esos procesos, ¿no? De entrega del final de obra. Sí, de momento lo que hemos compartido con Alokabide es el modelo as built, tal y como lo tenemos de algunas promociones para que ellos puedan hacer unas pruebas de integración en Salesforce y ver un poco cómo pueden integrarlo, tanto la visualización como los datos. Y ahora lo que estamos trabajando tanto con los consultores con los que estamos ahora como con Alokabide es, en primer lugar, tenemos que definir bien de ese EIR que hablábamos al principio, que era el documento de requisitos. Hay una parte que es el AIR, ¿no? Los requisitos del activo, que de momento tenemos un parrafito que establece como unas cosas muy básicas, pero queremos trabajarlo bien con Alokabide para que desde Alokabide ya nos trasladen qué información es la suficiente y necesaria para que ellos hagan una correcta gestión y mantenimiento del edificio, que les aporte también esos valores añadidos del BIM a ellos en esa parte del ciclo de vida, y cómo lo podemos integrar con sus sistemas. Entonces, probablemente aunque ahora estamos probando con el modelo completo, seguramente ese modelo tiene demasiada información para tenerlo en el sistema de Alokabide o tenerlo de manera que todas las promociones al final tengan toda esa información, seguramente no va a ser necesario. Entonces tenemos que llegar a un destilado de ese modelo. Habrá un modelo as built, digamos, o as record, y luego habrá un modelo de entrega a Alokabide, que será seguramente un destilado de ese modelo completo, en el que incluirá la información que necesite Alokabide. ¿Eso cómo lo vamos a trabajar? Pues estableciendo, que ya hemos establecido en varios proyectos, una serie de propiedades que el modelo debe llevar de serie, ¿no? Desde el principio ya facilitamos un set de propiedades a los equipos que diseñan para que incluyan ya esas propiedades en el modelo, de forma que esa información desde el principio ya esté en el modelo y tenga, o bien se rellene durante el proceso de construcción,
o bien exista el hueco para que luego Alokabide pueda rellenar allí un tipo de información que permanezca en el modelo. Eh, la idea es esa, todavía estamos en pasos iniciales porque tanto nosotros como Alokabide pues estamos un poco en ese proceso de implantación y, por ejemplo, ahora sí queremos hacer un piloto de entrega en ACC, ¿no? Todavía no hemos llegado en ninguna de las promociones en las que estamos trabajando a ese momento en el que llegamos al hito de la entrega del edificio, pero en lo digital, digamos. Sí, porque Entonces, además también ACC, dentro de o sea, de la potencia tecnológica que tiene la plataforma, que a veces es su enemigo, ¿no? Es decir, tiene tantas cosas que puedes hacer que tiene esa parte que le llaman los assets, ¿no? Es decir, ujú, preparar determinados tipos de activos. No sé si en vivienda em, tiene mucho sentido. Yo creo que sí, ¿no? Hay que analizarlo, ¿no? Es cierto que en otras infraestructuras críticas es fundamental, ¿no? El tener un inventario absoluto de todas las instalaciones críticas del edificio eh, está muy bien y precisamente Assets es lo que hace, ¿no? El prepararte ese tajo. Creo que también es un tema de cultura en España, ¿no? Claro que existen las empresas de facility management desde hace 20 años o más en España, ¿no? Pero están muy enfocadas en la gestión del activo desde la parte más empresarial, ¿no? De la inversión, etcétera, ¿no? ujú. Ahora que ya llevamos 10 años, ¿no? En el que ya hemos empezado a hablar del activo en nuestro contexto con los modelos BIM y hemos empezado a hablar ya con las entidades de mantenimiento y con los facility management, etcétera, ahora es cuando estamos empezando a encontrarnos con la realidad de cómo tiene que combinarse la información, trabajarse, etcétera. Y de nuevo los softwares empiezan a dar soluciones para precisamente esa transición se pueda realizar de una manera más efectiva. Y la verdad es que, bueno, o sea, es interesante para los técnicos porque nos ayuda a que si nosotros entendemos muy bien cómo es el proceso de entrega final de obra con el software correspondiente y con los requisitos correspondientes y las plataformas finales, al final mejoramos nuestros requisitos al principio y podemos simplificar el modelo, simplificar algunas cuestiones iniciales, etcétera, porque ya conocemos mejor los resultados del examen final que haremos dentro de 18 meses, ¿no? Ujú. Así que bueno, yo creo que ese es un proceso iterativo en el que todos nos tenemos que nutrir de todos. Claro, nosotros, además, o sea, no solo la entrega del edificio digital, sino que igual que en el físico, ¿no? Hay un libro del edificio que ahora mismo, pues es puede ser una carpeta física con muchas cosas, puede ser una serie de archivos, pero claro, ese libro del edificio tiene que ser digital también. Entonces habrá que desarrollar un libro del edificio digital que estará muy relacionado también con el pasaporte digital del edificio, donde se contenga toda la información del edificio en muchos aspectos, no solo a nivel de materiales, sino a nivel energético, a nivel de muchos temas, y todo eso ahora mismo está en desarrollo. Eh, Desde la Comisión Europea se están estableciendo las bases que van a regir ese pasaporte digital o esos libros del edificio, y todo eso, pues como dice David, van a ser una serie de iteraciones que vamos a ir haciendo. Pues mañana vamos a entregar el modelo, o ayer entregamos el modelo en bruto, digamos, para ver cómo lo integramos. Mañana entregaremos un modelo destilado, pasado mañana será el modelo con el pasaporte digital, con el libro digital, etcétera, ¿no? Esto va a ir un Y poco acaba de salir la nueva evolucionando. norma ISO de estructuración de la información en productos. O sea, al final todo esto yo siempre digo que es infinito, que hay que tomárselo con calma y Ujú, que poco a poco lo iremos asimilando y que el propio mercado también ayudará a que determinadas buenas prácticas se van asentando y demás. No hemos hablado de IDS, pero sabemos que es algo que es de lo que más va a evolucionar ujú, en este contexto en el que estamos en los próximos años, ¿no? Como sí. pues ahora en la versión 1.0 creo que está ya avanzando la siguiente versión. Veremos avances importantes en los próximos años en este sentido también. Ujú. Sí, nosotros desde luego lo tenemos en mente. Y por continuar con la presentación, ¿no? Pues estamos trabajando en ello, que decía aquel, que estamos trabajando ahora. Pues hemos trabajado, como decía, con Berryland durante muchos años en toda esa parte de sentar bases, de ver potencialidades, establecer cuáles son los usos y sobre todo de cara de lo que compartimos hacia afuera
con las personas o las entidades que trabajan con nosotros para que esa colaboración sea efectiva, ¿no? El EIR, el BEP, la plantilla o el kit de las direcciones facultativas para ayudarles en la medida de lo posible a que vayamos haciendo este camino juntos de la mejor manera, etcétera. Y ahora estamos un poco en ese proceso de revisión de toda esa plantilla, del EIR, del BEP, de hacerlo todo como más sencillo, mucho más ejecutivo o mucho más buscando el valor añadido, un poco la ley de Pareto, ¿no? O sea, trabajar en el 20% de cosas que nos aportan el 80% de beneficios. Esa es un poco la visión de ahora, en hacerlo, bajarlo más a tierra, porque en el fondo es como mismamente este máster, ¿no? Que suele empezar con una parte de definiciones, una parte que puede ser un poco más árida, pero por la que hay que pasar, evidentemente, porque hay que conocer todo el contexto, y luego hay que ir poco a poco concretando, especificando, haciendo eso mucho más práctico y mucho más del día a día, y estamos ahora en esa pelea que no es poco. En definir esos property sets propios que tengan una información que a nosotros nos sea de utilidad, pero que no sea excesiva, que no sea problemática para los equipos, que también tienen sus pegas en estas cosas. Definir los flujos de información y aprobación de documentación, ¿no? Pues tenemos unas herramientas, hemos visto que tenemos que nos aportan una transparencia, una trazabilidad. ¿Cómo podemos aprovechar todo eso ahora para establecer esos flujos de información y de aprobación de la documentación? De manera que el procedimiento sea muy claro, ¿no? Y luego todo esto que estamos hablando, fijarlo y recogerlo por escrito, ¿no? Que esos procedimientos estén escritos en un manual BIM de Visesa que idealmente podamos compartir con todo el mundo que trabaje con nosotros, que esté colgado en la web o que esté colgado donde sea, igual que tienen pues ETS o Ferrocarriles de la Generalitat de Valencia o ese tipo de entidades que van por delante y que han hecho un trabajo muy bueno en el desarrollo de manuales y que ya pues te aporta pues eso, un documento claro de cómo hay que trabajar en BIM cuando trabajamos en vivienda de protección pública. Luego, también digitalizar los informes, los checklists, los formularios, todo lo que hablábamos antes del tema de prevención, por ejemplo, pero puede ser para temas de sostenibilidad, ¿no? Ahora estamos trabajando en hacer un informe ambiental, recoger toda la información ambiental que viene dispersa en muchos documentos, recogerla mediante un formulario en ACC y que de nuevo esa capa superior de análisis de la información de todas las promociones nos pueda aportar unos datos interesantes, ¿no? Una comparación ambiental de nuestras promociones y ver en qué punto estamos, hacia dónde vamos y cómo podemos llegar a objetivos que puedan ser más ambiciosos, como nos van a marcar desde la transposición de la EPBD europea en el próximo código técnico, por ejemplo. Y luego lo que hablaba David antes de los IDS, yo tengo en la cabeza desde hace tiempo, desde que conocí lo que era un IDS, en automatizar comprobaciones, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una serie de comprobaciones en los proyectos que tiene que ser pues, el cumplimiento de la normativa de código técnico, evidentemente, también el decreto de habitabilidad, que cumple con los criterios de diseño que Visesa tiene y que conocen los equipos, todo eso pues se hace normalmente o hasta ahora se ha hecho de manera tradicional, pues revisando los PDFs y revisando a mano y marcando con un boli rojo y luego escribiendo un email, oye, cambia esto, cambia lo otro. Todo eso se puede automatizar. No automatizar para nuestra revisión, que también, sino automatizar para la revisión de los equipos facultativos, ¿no? Que yo le aporte un IDS propio de Visesa y que él pase ese IDS, digamos que haga un autochequeo a su modelo y ya le dé un resultado y le diga, pues mira, las puertas tienen que tener la propiedad de resistencia al fuego de tanto y el IDS te va a decir cuántas puertas, que el 95% de las puertas de la promoción tienen rellenado ese campo de la manera correcta, ¿no? Y entonces ellos tendrán que hacer ese autochequeo y decir, vale, pues este 5% que me dice que no tienen rellenado el dato, si Visesa me está exigiendo ese dato en todas las puertas, pues tendré que hacer la corrección, ¿no? Y eso ya me evita una ida y vuelta. Ya me evita, tú me lo mandas, yo lo reviso, veo que no cumple y te lo devuelvo. No, revísalo tú mismo de manera automática, corrígelo y ya me lo envías. Entonces, hablamos de nuevo de la calidad del dato, ¿no? Ese dato que tú me vas a entregar, esa información que me entregas de manera estructurada como yo te he pedido, tiene que tener una calidad. Entonces, si yo puedo tener digitalizado y puedo automatizar esa revisión, estamos ahorrando tiempo, seguro, vamos.
Y luego lo que hablábamos de explotar los datos, ¿no? Una vez que yo tengo digitalizados todos estos datos, puedo hacer cuadros de mando y puedo ver de un vistazo, pues, cuál es el avance de las promociones, qué incidencias se están repitiendo más, porque entonces igual tengo que echarle un vistazo a mis criterios de diseño. Si yo estoy pidiendo que las barandillas de las escaleras sean todas de acero y resulta que estamos teniendo una incidencia con el acero de las barandillas, pues igual tengo que revisar y decir, no, pues no tiene que ser de acero, tiene que ser de madera, ¿no? Me lo estoy inventando. Todo ese tipo de información, ese contraste de la información y ese cruzar los datos que me está aportando el proceso de promoción con los datos que yo tengo, con lo que yo estoy exigiendo, nos puede aportar cosas muy interesantes. ¿Vale? Y ya por ir terminando, y voy a incidir un poco en el tema de pues no sé, de las experiencias, las buenas prácticas o los casos de éxito o los casos de fracaso que suelen ser casi más interesantes que los de éxito. Hay una serie de errores y obstáculos que hemos ido detectando en estos años. Como os comentaba antes, cuando hemos visto el vídeo, hay un primer diagnóstico en 2017, pero que no termina de cuajar. O sea, no terminamos de dar el pistoletazo de salida a la metodología BIM. Sí que se nos queda en la cabeza que tenemos que progresar hacia ese escenario BIM, Open BIM, pero no acabamos de dar el pistoletazo de salida por una falta de madurez y de concreción en ese momento. Seguramente porque habría muchas otras cosas que hacer y en ese momento se quedó un poco relegado. Luego sí que es verdad que impulsamos el proceso, pero otro error o un obstáculo, bueno, una circunstancia que sucedió, que quizá no ha sido la que más ha ayudado, es que lo hemos liderado desde un área que es el área técnica, que al final tiene todo el sentido, porque somos los que estamos en la producción de la información. Eh, pero no ha sido tanto una reflexión estratégica de la empresa de decir, bueno, pues tenemos que hacer esto porque tenemos que ir hacia este sitio. Ha sido más ha partido de una necesidad de un área y luego es cuando lo hemos ido escalando a nivel estratégico en la empresa para que eso tome forma. Y esto pues ha sido un proceso quizá poco formal, que no es malo per se, porque habrá empresas que primero hagan un manual BIM y luego se pongan a implantar, pero a mí eso también me resulta muy complicado de ver o el éxito de ese tipo de estrategia tampoco lo tengo yo muy claro, porque para tener un manual primero tengo que conocer las potencialidades, tengo que saber qué es lo que necesito, qué es lo que me viene bien y qué es lo que no me aporta. Entonces, bueno, como digo, es un proceso poco formal el que hemos seguido, no es malo per se, pero sí que es evidente que ha resultado ineficiente porque nos ha costado hacer las cosas igual más de lo que nos hubiese costado de otra manera. Inicialmente había mucha gente implicada, ¿no? Eran unas reuniones multitudinarias con un montón de gente, de un montón de disciplinas, de a ver cómo organizamos esto. Y finalmente lo que se vio era que lo que hace falta es un grupo pequeño que traccione. Y ya ese grupo irá tirando de las personas que necesite. Luego también otros obstáculos ha sido pues la poca agilidad por la propia naturaleza de la administración pública, ¿no? En el momento que yo soy consciente de que necesito un entorno común de datos, tengo que sacar un proceso de licitación, tengo que dejar tiempo para que se presenten las ofertas, tengo que revisar las ofertas, tengo que proponer un adjudicatario, mm, tiene que ese adjudicatario aceptar y que el resto de adjudicatarios no me pongan un recurso porque entienden que quizá no se ha adjudicado a quien se debía haber adjudicado, etcétera. Entonces, al final, esos son meses y meses que hacen que pierdas la inercia, el momentum, ¿no? Cuando a ti te venía bien tener la herramienta, quizá no la puedes tener y para cuando la tienes, pues como que se te ha pasado un poco esa explosividad del momento que te iba a permitir ganar altura. También una falta de estandarización en la forma de trabajar, ¿no? Una vez tenida la herramienta, pues un poco intentamos que todo el mundo trabaje igual, pero luego cada uno trabaja a su manera dentro de la casa, por puro desconocimiento de cómo habría que trabajar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Como estamos digamos que haciendo el piloto y probando las herramientas, y todavía no tenemos ese manual que dice cómo tienen que ser los procedimientos de una manera clara y escrita y aprobada por el comité de dirección, entonces pues surgen estas cosas de que la gente empieza a coger vicios o sus formas de trabajar porque les resultan más cómodas y eso también pues te genera un poco de ineficiencia. Y luego lo fundamental de todo es que si no se usa se olvida. Esto con todas las herramientas y todas las metodologías ocurre eso, ¿no? Tú formas a la gente, pero si no se puede empezar a usar al día siguiente de la formación, pues se va olvidando y al final tienes que recurrir a sucesivas formaciones. Pero también ha habido aciertos o aprendizajes. Que haya una persona que dinamice todo este proceso, yo creo que es vital. O sea, tiene que haber una persona dedicada en el sentido de que tiene recursos
para dedicar tiempo a esto, o sea que no es una tarea que se le asigna encima de todo el resto de sus tareas y que lo único que va a hacer es dividir la intensidad con la que ejecuta cada una de las tareas, ¿no? Y también es conveniente que tenga una visión transversal. Eh, y esto me lo aplico a mí porque al final yo de formación soy ingeniero de organización industrial, eh, y estoy trabajando continuamente con personas que son arquitectas y personas que son aparejadoras y personas que son más de tema de proyectos. Entonces, esa visión transversal que yo pueda tener, porque no estoy implicado en lo que es la generación del diseño o la gestión de la obra, yo creo que puede tener sus limitaciones, pero que también aporta cosas interesantes, que es que no vas a coger los vicios ni de la parte de arquitectura ni de la parte de edificación, sino que vas a intentar siempre tener una solución de compromiso que equilibre las cosas. Imprescindible utilizar pilotos para calibrar esos esfuerzos y determinar qué alcance le vas a dar a la implantación de la metodología. Establecer procedimientos claros, escritos, compartidos de cómo trabajar, pues eso, plantillas, estructuras de carpetas, ¿no? Cosas que ayuden a la gente a dirigir su trabajo, ¿no? Que no tengan muchas opciones que tomar, sino que las opciones que se le planteen sean claras y que no tengan que andar pensando en qué nombre le pongo a este archivo para que se entienda que está el archivo, ¿no? Eso ya está escrito, hay una nomenclatura, pues se utiliza la nomenclatura y ya no tengo que pensar, aprovecho mi tiempo en otras cosas y sobre todo un seguimiento y un acompañamiento muy cercano a las personas. Ir casi mesa por mesa, ir preguntando qué dificultades estás teniendo, tú concretamente, qué es lo que no te está encajando, por qué no estás pudiendo hacer lo que quieres hacer, cómo crees que podría ser más eficiente y cómo puedo yo ayudarte a que alcances ese objetivo, ¿no? Yo creo que eso de que haya una persona y que esté como muy al tanto y muy pegada a lo ejecutivo del día a día, creo que es interesante. Y luego, claro, todo esto hay que hacerlo en un continuo pelear entre lo urgente y lo importante. Yo aquí en la empresa lo he dicho muchas veces que yo creo que probablemente junto a la industrialización, que tiene mucho que ver con la metodología BIM, esto es lo más importante que le tiene que pasar a Visesa en esta década. El tema de hacer una transferencia, una transformación digital y una transferencia hacia una metodología BIM porque se va a trabajar así en los próximos años y nosotros tenemos que estar en esa línea. ¿Qué pasa? Pues que hay un montón de fuegos que apagar que a veces impiden tener la velocidad o alcanzar los objetivos en los momentos que uno desearía. Pero bueno, esto es así aquí en el trabajo en Visesa y en cualquier trabajo, en cualquier empresa y en la vida cotidiana de cualquiera de vosotros. O sea que es la continua pelea entre importante y urgente. Sí, pero vamos, estando absolutamente de acuerdo en todo lo que has estado comentando, añadir que es que sin esto cualquier escalado va a ser imposible. O sea, al final, si todos empezamos a trabajar con más estandarización, con plantillas, con modelos BIM, con cierto grado de repetición en algunos aspectos que pueden reutilizarse y puede automatizar el proceso de auditorías, de chequeos, de revisión, etcétera, eso le ayuda a ganar tiempo a los arquitectos, a vosotros, y además puede ir en paralelo a que haya una mayor oferta de vivienda, porque las tecnologías también van a ayudar a eso. ¿Van a ser un milagro y van a hacer que le dé por dos viviendas, duplicamos? No, eso es evidente, pero sí que podrá facilitar muchas cosas en ese escalado. Yo miedo me da las entidades que tengan vamos, que tengan, no, que tienen este problema a día de hoy de necesidad de construcción de vivienda y de aumentar número de licitaciones y número de promociones, etcétera, etcétera, y sigan con mecanismos manuales. Pues su única solución será duplicar personal porque solo será por fuerza la posibilidad de poder resolver este tipo de escalados, ¿no? Las otras entidades están haciendo la transición digital, como Visesa, Locavide, etcétera, como un montón de entidades que ya hay muy buenos ejemplos en España, ¿no? O sea, ya empezamos a contar como centenares de empresas, ya no son el caso no sé quién, el caso no sé cuántos, no. Ya cada vez en más territorios vamos conociendo estos ejemplos que lo que te afianzan es, oye, que vamos por muy buen camino, que a todos nos encantaría ir un poquito más rápido para ponernos con otras cosas, la IA, blockchains, etcétera, hay millones de cosas ahí por avanzar
pero que bueno, que creo que es interesante la perspectiva que nos has dado de alguien con experiencia, de un antiguo alumno ahora reconvertido en profesor y que bueno, que eso siempre es un punto de vista muy, muy importante para, para todos los que estamos aquí en este proyecto de docencia, porque al final, por mucho que el equipo técnico tengamos bastante experiencia en diferentes entornos, no es lo mismo que quien lo vive en el día a día desde ese punto de vista de cliente, barra administración pública, barra promotora, llámalo como quieras y que nos ayuda a contrastar mucho de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, para mí es una gozada el irte escuchando a lo largo de este ratito, porque muchas de las frases de las que estabas hablando, el lenguaje es que no tiene nada que ver con el que hace 7 años hablábamos cuando arrancábamos de vamos a hacer el primer pliego, ¿no? Ujú. Ponme aquí qué necesito de BIM, ¿no? Bueno, pues todo eso ha evolucionado de una manera muy potente y que ha sido esfuerzo de muchas personas y creo que uno de los factores clave de la evaluación que habéis tenido vosotros es, como decías tú, ¿no? En los aciertos, el tener a una persona con esa capacidad es crítico. O sea, eso lo hablamos en todos los entornos en los que estamos, que por mucho que tú digas pon esto en marcha, si no le dejas tiempo, recursos, forma de organizarse, es imposible. Me da igual BIM que implantar la ISO de calidad, que transformar un proceso a industrialización. Siempre necesita que las personas que vayan a movilizar todo esto tengan la capacidad y los recursos necesarios para ponerlo en marcha. Ujú. Así que nada, pues oye, genial, David. No sé si hay Chiver, que Albert, tenéis alguna pregunta. No hay nadie más por aquí en directo que se haya apuntado. Bueno, pues no sé si Aichiver está intentando encender el micrófono o es que realmente no ahora mismo. Pero bueno, vamos a hacer un punto y seguido, ¿vale? Te pediremos, David, que nos pases la presentación Ujú. para que se la podamos subir al campus, junto con tu clase, pues aparezca el PDF, si De no tienes acuerdo. inconveniente, obviamente. No, no, ninguno. Y nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todas estas experiencias. Muy bien. Muchas gracias.